bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este segundo evento que organizamos un poco con motivo del 10º aniversario del Grupo Cooperativo Tangente, que imagino que, bueno, que algunas conocéis ya o habéis tenido ya contacto bien a través del proyecto de bloques o de alguna otra cuestión, pero bueno, para las que nos conozcáis menos, Tangente es una cooperativa de segundo grado que actualmente está conformada por 12 equipos, por 12 cooperativas. Y bueno, es una apuesta en el marco de la economía social y solidaria por la intercooperación y por poner en marcha servicios y proyectos de transformación ecosocial. Y esto lo realizamos como en diferentes ámbitos, como el de la sostenibilidad ambiental, feminismos, género e igualdad, agroecología y alimentación, vínculos comunitarios y participación, etcétera, ¿no? Bueno, si queréis ahí como cotillar un poquito por nuestra página web, que justamente además acabamos también como con motivo de la celebración del aniversario de darle ahí una vuelta a toda la imagen y de cambiar la web y demás, pues ahí podéis explorar un poquito más quiénes somos y lo que hacemos. Y bueno, la temática del evento de hoy, que ahora nos presenta un poquito más Nacho, está muy relacionada con el proyecto Bloques en Transición, que desde hace ya como un año se viene desarrollando en el barrio de Palomeras. Y bueno, nos apetecía con motivo del aniversario profundizar en estas temáticas que se trabajan además desde la promotora del común, que es una línea estratégica, ¿no?, de trabajo para Tangente. Y nada, ya sin más, bueno, agradeceros que estéis aquí, que hoy además ha sido como muy especialmente costoso, ¿no?, el poder llegar, o sea, que nos ha costado, y os agradeceros especialmente y agradecer muchísimo también a las personas que habéis venido a compartir. A vosotros. Y nada más, ya os dejo con Nacho y con las compañeras. Pues yo para eso entonces ya sí que paso arriba. No exageres. Aquí ya. Allí hay una escalera. Ya, pero era para hacerlo más rápido. Vale. Pues entonces, lo que ha comentado Cristina, tenemos aquí el evento, el marco del evento en el que lo trabajamos hoy, tiene mucho que ver con ese proyecto de bloques en transición que estamos trabajando aquí en el barrio. Y el proyecto de bloques en transición, pues, para decirlo de forma sintética, y ahora lo vemos, yo cuando le intento explicar a gente que no tiene ni idea de nada, que no es de nuestro mundo, le digo siempre, mira, pues lo que queremos hacer en el proyecto de bloques en transición es cómo conseguir que muchos bloques de vivienda de un barrio acaben siendo como Entre Patios, Covid Joven o Aldea Vertical, ¿no? Ahora cuando cuenten veréis un poco a qué me refiero, ¿no? Es como intentar que haya más bloques de vivienda que de alguna manera se parezcan a los 3 que hemos traído hoy para contar un poco la experiencia, ¿no? Se parezcan también en ámbitos que tienen mucho que ver con lo ecosocial, ¿no? O sea, no solamente en la parte comunitaria de convivir, sino además en dimensiones que han ido incorporando los proyectos más nuevos, ¿no?, de vivienda en bloque, que tiene que ver con todo lo que es la eficiencia energética, ¿no? Ante un futuro en crisis o incierto, ¿no?, en el que no sabemos qué es lo que nos depara, ¿no?, en el ámbito sobre todo ecosocial, pues qué mejor que buscar maneras de que nuestros bloques se preparen para transitarlo mejor. Pues esa es la oficina de transición justa que hemos montado aquí en Palomeras. Es lo que intenta, ¿no?, acompañar a bloques de vivienda para que generen este tipo de procesos y que luego repercutan en el barrio. O sea, que en el barrio hay barrios en Madrid que son pioneros y son ejemplares en esas transiciones ecosociales, sobre todo desde el ámbito energético, y entonces como que nos fijamos en ellos para ver cuántas de esas prácticas se podrían poner aquí en marcha en Palomeras, ¿no? Y esto, que es toda una línea en vivienda que estamos trabajando desde Tangente, también desarrollamos e impulsamos que salgan bloques como estos, no solo en Palomeras, sino en cualquier lugar, sobre todo de la Comunidad de Madrid. Ampliamos un poco a la zona cercana mesetaria y ahora nos toca acompañar algunos proyectos un poco más lejos, como en Murcia, pero porque allí no hay soporte técnico para acompañarlos, ¿no? Pero es cómo conseguimos acompañar proyectos de vida, de vivienda en este caso, o espacios que de alguna manera queden para el común, ¿no?, que desaparezcan o rompan esas lógicas más privativas y sean espacios para el común. Y en este marco hemos tenido, pues eso, a 3 proyectos que son como para nosotras inspiración de lo que significa esto del común. Y las queríamos traer, ahora ellas se van a presentar un poquito, yo voy a hacer nada súper breve, y luego yo iré metiendo preguntas, esto va a ser como un coloquio muy dialogado, porque en las preguntas cada una de ellas representa a un proyecto y una mirada muy concreta dentro de cada uno de los proyectos, ¿no? O sea, Alegría, y ahora ya comentaré un poco más,
ha vivido, ha nacido y, bueno, nacer no, pero ha estado, ha crecido en un proyecto de estas características, ¿no? ¿Hace cuánto se hizo Aldea Vertical? El año pasado celebramos el 40 aniversario. Es un proyecto de vivienda que para nosotros fue una joya encontrarlo en Madrid, que lleva 40 años con ese espíritu comunitario, ¿no? Toli ha fundado Cobijoven, que es otro que está aquí. ¿Hace cuánto ya, Cobijoven? Pues un poco menos, me sorprende. Pero nosotros ya llevamos desde el 87, 36 años. 36 años. Alguien que ha fundado un proyecto de estas características, alguien que lo ha vivido, 36, 40 años. Y luego Inés, que forma parte de Entre Patios, y Entre Patios... Llevamos viviendo casi 3 años. Buah, estáis que os salís. Bueno, estamos. El mes que viene cumplimos 3 años. 3,36. Habrá que celebrarlo. Entonces son como 3 miradas muy distintas, ¿no? 3 miradas, pero que las 3 aportan. Y hay procesos, yo cuando hablaba con uno y con otro, ¿no? Siempre decía, joder, tengo que ponerles, tienen que hablar. Tienen que hablar porque hay muchas cosas que son como muy bonitas, ¿no? ¿Por qué no me contáis cómo empezó el vuestro? Así, en breve, en 4 o 5 minutitos. ¿Cómo empezasteis? Cuéntanos un poquitín de Aldea Vertical para que ellas lo sepan de qué va. Y luego a cada una. Sí. La Aldea Vertical empezó a surgir en los años 80, un poco en una situación político-social como de liberación, y se juntaron un grupo de jóvenes y decidieron que querían vivir juntos, compraron un solar y construyeron 28 viviendas. Es un bloque como un cubo, muy cuadradito, y construyeron 28 viviendas con un jardín común, una piscina común, que estaba en un lugar que ahora está muy bien, pero hace 40 años era tremendo, al lado de las vías del tren, rodeado de fábricas, y ahora se ha transformado porque es el Paseo de Yeserías, al lado de Madrid Río, y es un barrio de lo más elegante, pero no lo era en su momento. ¿Te suena de algo esa descripción del lugar en el que se hizo Aldea Vertical con respecto al que está Entre Patios? ¿Cómo es Entre Patios? Entre Patios, la promoción en la que yo vivo, que es Las Carolinas, la primera promoción construida de Entre Patios, que hay otra más en Vallecas que lleva menos tiempo todavía. Y está en una esquinita ahí arrinconado, es un triángulo que podría ser el Triángulo Las Bermudas, porque es como que ahí no ocurre nada, está entre carreteras y era una zona industrial que se está reconvirtiendo en zona residencial, entonces conviven desde el solar industrial de chatarra, también el aparcamiento de camiones de no sé qué otra, un trastero de estos de Steelcase y un Blessed Place y tal, y o sea, no es barrio, no es barrio. Y cuando empezamos a imaginar Entre Patios, que fue en el 2010, empezamos a pensar en ello. Pensamos en esta zona porque estábamos bicheando qué opciones había de solares y decíamos, no nos vamos a ir allí, no, y descartado completamente porque no nos vamos a ir allí, eso está al otro del M30, ¿qué dices? Y encima tan mal comunicado, y ahora estamos encantados de lo bien comunicado que está, pero sigue sin ser barrio. Pero seguro que ocurre, que acaba siendo barrio, como ha ocurrido en Arganzuela. Has dicho que Entre Patios sois 2 promociones, ellas son 28 viviendas, ¿vosotras? En Entre Patios Las Carolinas somos 17 viviendas, en Vallecas hay 10 viviendas y hay más promociones esperando a encontrar suelo donde establecerse y que siga creciendo. O sea, Entre Patios es como un paraguas que aglutina, da la entidad legal o asociativa para que puedan producirse las promociones y ya más, tienen unos estatutos compartidos, pero se aterrizan en diferentes promociones. 28, 17 más 10 más, habrá que ir viendo. ¿Y Cobijoven? Cuéntanos un poco de Nosotros somos un poquito más, somos 124, pero todo fruto de la casualidad. Nosotros estamos enmarcados dentro del proyecto Madrid Sur, que surge a mediados de los 80, cuando Mangada y Miguel Ángel Pascual Molinillo están en la vivienda de Madrid, y se nos ofrece veladamente participar en aquel proyecto, que era un poco equiparar la zona norte con la zona sur, algo imposible, pero bueno, querían enriquecerla de alguna manera, entonces lo sacaron a concurso y nosotros participamos. Decir que nuestra parcela es una parcela tipo, hay 43 en el barrio y la nuestra es una más, prácticamente todas iguales, una edificación muy útil, muy práctica, muy bonita, parcelas de 4 alturas, con patio central para utilizar los vecinos, lo que
posibilita una convivencia cercana y sobre todo para temas de críos, como tú dices, que eres una nacida en aquel proyecto. Nosotros nos vinimos o con nuestros hijos pequeños o nacieron aquí ya, y entonces ellos realmente son los que se han beneficiado de esa parte social del proyecto. Vamos a hacer, en la conversación, vamos a tener varios momentos de viaje en el pasado, comparación con el presente y proyectar el futuro. Vamos a estar como una conversación que viaje en el tiempo, ¿no? Y sí que me interesa cómo era la convivencia al principio, cómo describirías esos orígenes, por lo que te contaron, por lo que vivías Alegría, y a ver qué te resuena de lo que ella cuenta y a ti. ¿Cómo eran esos principios? Los orígenes suena un poco cursi, pero era como una gran familia, porque eran parejas muy jóvenes que tenían hijos más o menos de la misma edad y se organizaban para hacer equipo y, por ejemplo, los domingos que había un APA y dos de las parejas se ocupaban de los niños y los demás hacían su vida y, bueno, ganaban este tiempo, ¿no? O sea, que se apoyaban muchísimo y hacíamos mucha vida juntos. Realmente, le contaba antes así, en Petit Comité, que somos como hermanos, hemos convivido muchísimo. Desde la época del instituto, que ya salías a comer a casa y entonces comíamos todos en una casa para facilitar las cosas, hasta... El otro día me decía uno de mis peques, pero tú, mamá, ¿no tienes contacto con tus amigos del colegio? Que eso es un tema, porque toda la vida la hacía con la gente de la comunidad. Nosotros no nos quedábamos en el parque a jugar, nos íbamos a casa y jugábamos en el jardín de la comunidad. Entonces, bueno... Eso en vuestro origen, también contabas antes en el café que... Es lo mismo. O sea, todo esto es producto de la ilusión. Cuando tú eres una persona joven y con interés en cambiar las cosas, tienes un sentido de la vida, crees en el rollo cooperativista, pues te asocias más, como yo que vengo de una realidad muy amplia, y es que éramos muchos amigos que veníamos del movimiento ciudadano y de otra serie de zarandajas, pues es fácil. Entonces con eso, Eduardo lo tengo allí, Eduardo es mi amigo de toda la vida. O sea, lo que decíamos, podemos tomar el té moruno todas las noches de verano en el patio. Y eso pasa con otros. Entonces, eso es lo mismo, y eso se resumen en esos proyectos de ilusión que lo conveniente es que no decaigan. Pero sin embargo sí que, no sé si sus orígenes coinciden con vuestros orígenes, o sea, eso que ella describe, ¿lo vives tú ahora Entre Patios? O sea, es verdad que antes de empezar a vivir, en el largo periodo de pensar en cómo iba a ser el ir a vivir allí, porque se fue dilatando por, bueno, pues cómo es la vivienda en Madrid, en 10 años nos ha dado mucho tiempo a pensar. De hecho, en 10 años contactamos, estuvimos viendo qué posibilidades, que nos dio mucho para imaginar lo que queríamos y también para ver los pros y los contras y ver cómo solucionar los contras. Por ejemplo, hablamos con Aldea Vertical, ¿no? O sea, que hablamos y dijimos y ahí nos pudimos rescatar este testimonio del viaje al futuro y decir, ¿qué nos dicen las niñas que se han convertido en mujeres echando la vista atrás de su proyecto? Pues quisiésemos combatir esa burbuja interior, y sí que hemos proyectado nuestra vivienda pensando en... Pero atentos a lo que decían las de Aldea Vertical, que no seamos una burbuja que no haya contacto con el barrio, con el exterior. Y es verdad que hicimos como una estrategia, se puede llamar así, o sea, programar que ocurriese esa interacción con el barrio, con el colegio, que no se perdiese en esa parte de la vida los que vivían dentro de Entre Patios. ¿Cómo se da? ¿Cómo se está dando esa interacción? Que es una pregunta que luego te voy a hacer a ti en el pasado y en el presente, y a ti, pero ¿cómo se está dando ahora esa interacción entre Patios Las Carolinas, o si también sabes de Entre Patios Vallecas en general, con el barrio? O sea, ¿hasta qué punto hay, o es un bloque de viviendas aislado, ¿no? Que es una crítica que se hace habitualmente a los proyectos de vivienda cooperativa en estas características, y muchas veces a los bloques de vivienda que tienen patio central? Es como que son bloques que aíslan o que rompen la vida de la comunidad. ¿Cómo lo hacéis? Como éramos conscientes de esta desventaja o de esta tentación de quedarte mirando para adentro y sin mirar para afuera,
lo hicimos de verdad conscientemente planificado, o sea, no planificado con hora y fecha, pero sí que nos surgió espontáneamente, no esperamos a que ocurriese espontáneamente, sino que pusimos los mecanismos. Y antes de ir a vivir allí, ya estaban nuestros hijos, por ejemplo, matriculados en los colegios de alrededor, ya estábamos militando en las asociaciones de familias de los colegios, ya estábamos contactando con las asociaciones de vecinas. En cuanto estuvimos viviendo allí, abrimos el grupo de consumo para que pudiese venir gente de alrededor, ¿no? Nos ha costado, pero hemos ya hecho algunos avances en eso. Organizamos fiestas para ver si se incluye, esto es más frío y a lo mejor no ocurre en las primeras. Buscamos intereses comunes con el resto de las vecinas de otros edificios de la calle y buscamos cómo solucionar o cómo buscar luchas comunes. Por ejemplo, es una zona industrial, como os he dicho, entonces las aceras son muy estrechas porque no estaban pensadas para ser transitadas y entonces organizamos un taller para analizar qué dificultades había para el tránsito peatonal en el barrio, cómo poder incidir para tal. Convocamos, buzoneando papeles, veniros a tal día en Entrepatios que vamos a hablar sobre esto. Y elaboramos un documento para llevarlo a urbanismo del ayuntamiento y ahí pues hicimos lazos con los bloques de alrededor. Bueno, fue un poco, o sea, no surgió de manera natural, pero sí un poco lo fuimos buscando. Porque vosotros sí que tenéis esa vocación clarísima, Sí, ¿no? lo que dice Inés es muy importante. O sea, conocer los vecinos antes de irte a vivir allí es muy importante. Nosotros los 6 años esos que tuvimos previos sí los utilizamos mucho para conocernos. Ya nos conocíamos bastante, pero para conocernos un poco para convivir. Entonces hacíamos muchísimas actividades, desde a lo mejor fines de semana o puentes, irnos todos juntos, ciento y la madre, pensar lo que son 100 familias, o sea, nosotros hemos ido a ir 200 personas a sitios, con los niños, etcétera, etcétera. Eso es muy importante para no encontrarte con la frialdad de una reunión de vecinos que se disputan un trozo de trastero en un sitio o yo qué sé, o un problema en la cubierta, ¿no? Eso sí. Luego lo de abrirse al barrio, nosotros en eso hemos tenido siempre vocación, o al menos parte de nosotros, porque hablar de 124 familias que piensen lo mismo es muy complicado. Pero sí muchos de nosotros, los que desde el principio estamos allí, sí tenemos claro que es un proyecto abierto, es un proyecto exportable. De hecho, nosotros lo que queríamos es decirle a la gente, joder, si os ponéis de acuerdo y nosotros decimos la fórmula, os podéis gestionar la vivienda, que ahora mismo es el mayor problema que tenemos. Vosotros comprasteis un terreno, pero hay ofertas de suelo público en otras promociones, en otros sitios. Tú puedes concurrir. El único tema es que tienes que ponerte a trabajar. Hay que ser muy generoso, hay que perder muchas horas de tu tiempo, pero como otra gente lo pierde en la enseñanza, otra gente en la asociación de vecinos, otra gente en el sindicato, estos son militancias, pero de alguna forma estás trabajando por lo que quieres para ti, por lo que quieres para los demás. Nosotros en este aspecto seguimos abiertos al barrio, lo veníamos comentando ahora. Tenemos una biblioteca. En nuestra biblioteca estudia o va por libros aquel que quiere, viva o no viva en Cobijoven. Si tú eres un vecino, eres cualquiera que tienes ahí un amigo, lo que sea, o pasas por ahí y dices, joder, es que a mí me gustaría llevarme libros de aquí. Te hacemos un carnet y te llevas los libros como en cualquier biblioteca. Si tú eres algún crío o cría del barrio que llegan los exámenes y no tienes hueco en otra biblioteca o te pilla lejos, tú puedes estudiar en la biblioteca de Cobijoven. Incluso toda la noche en tiempo de examen se quedan y tal. Nosotros en eso sí tenemos vocación. Hemos hecho fiestas, por ejemplo, nuestras fiestas de la cooperativa, las del barrio, eran coincidentes. Nosotros les comprábamos los cohetes y los fuegos artificiales. Les pasábamos una donación porque ellos estaban en precario, nosotros teníamos pasta de 10.000 pesetas todos los meses para los gastillos que tuvieran. Y eso sí lo mantenemos. Y yo creo que es importante. Y en vuestro caso, porque sí que alguna vez hemos hablado, esto que has dicho, ¿no? De mis amigos eran dentro y como que era uno de los déficits o dejes que sentías. Tampoco sé si una zona industrial daba para hacer mucho barrio, ¿no? Es verdad que es una zona de manzana abierta, o sea que son edificios que no hacen calle, ¿no? Es una zona un poco rara a nivel urbanístico. Y cuando hemos conectado más con el barrio es cuando ha habido como temas más urbanísticos, pues donde había una fábrica de papel, la fábrica Peninsular, querían poner un centro comercial y ahí sí que
salimos a la calle de la mano de todos los vecinos para pelearlo y al final se quedó como en una cosa más pequeña, no tan comercial, en un supermercado, vamos. O sea que sí se consiguió unidos a todo el barrio, pero el día a día no era así. O yo como niña, quizás, bueno, sí, yo creo que era un poco más para adentro, sí. Estamos hablando de para generar ese vínculo con el exterior, igual también un poco con el interior, es o reivindicación o fiesta, ¿no? Porque es lo que os he escuchado a los tres. Más fiesta que reivindicación. O sea, es mucho más fácil acceder por lo sencillo. Luego ya... Eso es cuando arrancasteis, ¿no? Y en este caso, y a vosotros dos, ¿no? ¿Qué ha cambiado de aquellos orígenes a ahora, ¿no? O sea, el cómo estáis ahora es como os imaginabais que ibais a estar cuando empezasteis, ¿o en qué ha cambiado? Yo lamento decir que no, pero es que la sociedad se ha transformado. La gente no es la que era. Y yo esto muchas veces lo analizo con mi generación y la de mis padres. Y siempre lo pienso. Si este modelo de vida se lo hubieran ofertado a mis padres y a sus vecinos en el Pozo del Tío Raimundo Chabolista, ellos lo hubieran hecho fenomenal, porque ellos sí creían en la buena vecindad. Ellos sí eran solidarios, aun no teniendo nada, que quizás lo bueno es no tener nada para valorar las cosas, porque luego el rollo te atonta. O sea, por ejemplo, yo comparo el garaje nuestro que tenemos ahora, los coches de nuestro garaje, con los que eran del principio de los 90, y digo, joder, qué transformación, amigo. Y eso somos nosotros, nos hemos aburguesado. Nosotros que siempre hemos rechazado ese término, nos hemos aburguesado. Vivimos muy bien en nuestras casas. De ahí el problema muchas veces a mezclarte con otros. Entramos por un garaje, subimos por un ascensor exactamente a nuestra planta. Nos vanagloriamos muchas veces, es que no conozco a nadie en mi escalera. Cuando la generación de mis padres decían, joder, chiquillo, qué importante es ese que lo conoce todo el mundo. La sociedad se ha ido transformando. Evidentemente, a mí esta no es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque apuesta por lo individual. Y yo, a pesar de que ya tengo una edad, sigo apostando por lo colectivo. Por eso seguimos siendo una cooperativa. Te escucho y hemos estado una vez ahí en tu blog, que hemos charlado, y es como la percepción de que se ha perdido parte o que hay menos vida comunitaria de la que había en origen, ¿no? Pero yo cuando voy, y claro, no conozco lo que había en origen, sí que os veo torneo de mus, que vamos a bajar al equipo de squash o de badminton, no sé, y la fiesta de Halloween. O sea, como que aún así percibo, comparativamente con otros bloques, anda, pero joder, ¿qué cosas se hacen en común, no? Sí, o sea, no hay nada, o todavía queda algo de esa vida en común. ¿Cómo describirías lo que hay ahora? Hombre, queda bastante, pero todo esto es directamente proporcional. Ahora estábamos comentando cuando el café, nosotros cuando llegamos a Covid Joven parecía que no cabíamos todos allí, porque aquello era un caos. Tenemos una pista polideportiva, somos 12 portales de vecinos y llegamos a hacer una liga entre portales, con lo cual cada portal tenía 12 equipos de fútbol, 12 equipos de baloncesto, 12 equipos de voleibol, 12 equipos de frontenis, y entonces parecía que nos pisábamos los unos a otros. Había ilusión, éramos más jóvenes, entonces hacer deporte no nos costaba trabajo, ahora nos cuesta un poco más, pero se ha perdido. Lo bueno de esto, y lamento mucho que hoy no esté aquí con nosotros María. María es hija, aunque sus padres nunca han vivido allí, pero ella sí nació en la cooperativa, o sea, en ese espíritu de cooperativa. Ahora vive, ella tiene 30 años y es una cría excelente, o sea, nos ha dado un ánimo, o sea, nos ha rejuvenecido. ¿Por qué? Porque tiene unas capacidades y tiene una ilusión que muchos de nosotros ya no tenemos. Entonces, eso es lo que yo espero en el futuro, muchas Marías que lleguen aquí. Y es verdad que hay otros vecinos que antes participaban menos, que ahora participan más. Por ejemplo, los del MUS, pues son vecinos nuevos, no son de origen, se han incorporado, pero es una satisfacción que alguien que viene de fuera, al menos diga, joder, pues yo me siento partícipe de esto, ¿no? Probablemente el cansancio de los que renuevan cumplen un papel relativamente importante en la reactivación de la comunidad. En vuestro caso, ¿cómo lo imaginabais? Bueno, tú como siendo niña o tus padres, ¿cómo lo imaginaban o cómo lo vives ahora? ¿Ha cambiado mucha gente o siguen los mismos? La mayoría siguen y la verdad que se ha transformado porque ellos han pasado los años
Pero todo el tema de la pandemia y hacerse mayores y que sus hijos se vayan, les ha unido mucho y hacen muchísimas actividades todavía juntos y lo disfrutan, y yo creo que ahora más todavía les emociona. O sea, lo disfrutan un montón. Todo el tema de la pandemia y de irse haciendo mayores, quedándose solos, pues valoran aún más. O sea, están en un momento muy bonito, la verdad. Te escuchaba a ti, claro, son 28 viviendas, decís, sí, ¿no? ¿Cuánta gente ha entrado nueva o cómo se han producido los relevos? Se han producido de forma como muy por goteo. Pues alguna pareja que se separa, alguna persona que fallece, alguna persona que se va a vivir pues, a otro sitio. Igual han cambiado 3 o 4 personas, no mucho más. Y hay también gente de segunda generación viviendo, y incluso que tienen hijos y dan muchísima vida, les encanta. Los que no vivimos allí sí que hacemos mucho uso de los espacios comunes, y en verano sobre todo vuelve a brotar un poco ese espíritu festivo de venga, baja unas cervezas, unas patatas y pasamos aquí la tarde juntos. Pero sí, de momento sigue eso, hay un grupo de teatro, hay un coro que tiene ya 30 años, hay clases de yoga, de gimnasia. No, ahora mismo no me acuerdo así, pero están muy activos. Claro, son 28, o sea que cuando tú comentabais en el café que ahora mismo de las 124 activas o participando habrá entre un 20, un 30%. Claro, es que un 20 o un 30% son 28. Pues 28. Claro, ¿la escala crees que influye para que la participación, o sea, ¿no? Esa cercanía en 28... es más difícil sostenerla en 124, porque vosotros con 17 también hay esa percepción de familia en los 17 que estáis. Más todavía, ¿no? Claro, y más todavía, además, porque estamos todavía en un periodo de recién llegados, de enamoramiento, ¿no? De guay, cómo mola pertenecer a esto. O sea, y anticipo qué pasará cuando llevemos ya mucho tiempo, la gente se canse o la gente tenga otras prioridades y tal. Pero bueno, confío en que se podrá mantener la ilusión, y al final que se podrá buscar los mecanismos, igual que hemos buscado estrategias para otras cosas, que podremos buscar las estrategias para que siga vivo, ¿no? Esas ganas de seguir participando. Es verdad que no tenemos un porcentaje de gente que no participe. Creo que también es la base del proyecto, que es muy generoso y es realmente horizontal. Entonces, en el momento en el que todas las decisiones se toman por consenso, todos los elementos son parte de esa decisión, entonces la siente como muy propia. Por lo tanto, hay una implicación directamente, ¿no? O sea, que si se crea una biblioteca, que no se ha creado en nuestro edificio, pero si ocurriese que se iniciase un proyecto de biblioteca, se decidiría en asamblea y todo el mundo estaría de acuerdo con ello. Entonces lo sentiría como propio y participaría del proyecto biblioteca, porque es un ejemplo que has mencionado. Entonces supongo que ahí no se pierde esa ilusión cuando ha sido también tomada por ti desde tus entrañas. ¿Y si fuerais 124, crees que sería igual? Es difícil manejar 124. O sea, tendría que estar muy estructurado en comisiones, tal, para que no fuese tedioso, ¿no? Claro. Porque nosotros estamos estructurados en comisiones, comisiones de trabajo. ¿Cómo funcionáis? Porque 124 es una escala ya para mantener... Es un tema que viene de lejos. O sea, nosotros mucho antes de empezar teníamos varias comisiones. Antes de vivir ahí ya teníamos una comisión de diseño, una comisión informativa, otra que se veía con arquitectos, etc. O sea, mucha gente, un porcentaje muy alto, participaba de todo aquello. Eso era muy interesante porque la información la teníamos al momento cuando no existían los móviles, pero existían los fijos. Entonces, aquella comisión informativa hacía un boletín, el boletín era periódico una vez al mes y ahí nos contábamos lo que iba sucediendo y nuestros anhelos, etcétera, etcétera. Y luego, pues cuando había que hacer una convocatoria urgente, pues estas 10 personas cogían a sus 10 o 11 cada uno y llamaban por teléfono. Se funcionaba muy bien y además eso era muy bueno porque todo el mundo nos sentíamos parte de aquel proyecto. Era importante. En cuanto al otro tema, que a mí me parece también, porque se ha mencionado la pandemia y se ha mencionado la biblioteca y una serie de cosas, el que
la gente no participe no quiere decir que no tenga esos mínimos de bondad de alguna manera, para que dándole la oportunidad tenga un buen comportamiento o un comportamiento social. Quiero decir con esto, nuestra biblioteca es fácil que saliera adelante porque teníamos el dinero, porque de la promoción quedó ese dinero para ese proyecto social. Entonces al vecino no le cuesta nada, no hay ningún problema, pero ese mismo vecino que no aporta nada para ciertas cosas, cuando hacemos una campaña solidaria, y hacemos muchas, como todos vosotros y todas vosotras, porque sabéis lo que pasa en el mundo y que hay que echar manos en todas partes, sin embargo, sí colaboran. Entonces, eso sí es importante, saber que tienes ese potencial y que en un momento tú, hablando directamente con cualquier persona, le puedas hacerlo, entender lo importante que es mantener una biblioteca no solo para ti o para los tuyos, sino para tu futuro, para cualquiera. Y entonces eso sí me parece importante, el saber que tienes ahí un potencial, que todos tenemos un potencial, ¿eh? Porque si nos ponemos a hablar, luego coincidimos aunque practiquemos cosas diferentes. Una de las cosas que te he escuchado a ti, y a ti también te la he escuchado alguna vez cuando hemos hablado, y por lo que cuentas también, es que aunque ahora haya bajado el nivel de participación, no hay problemas, o sea, los problemas que se escuchan en comunidades de vecinos convencionales, de el vecino que bloquea que se construya no sé qué, o los vecinos, o la tortura que supone ir a una asamblea de vecinos porque la gente está con el hacha levantada, eso en Cobijoven no sucede. Y a vosotros también os he escuchado que 40 años después tampoco sucede, ¿no? ¿Por qué? No solo no sucede en nuestro caso, ya digo que hay una calidad en cuanto a la gente que vive allí, muy por encima de ese 20-30% participativo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Nosotros en nuestro patio han vivido dos discapacitados en silla de ruedas. Uno de ellos falleció hace ya unos años y otro anatómico sigue allí. La cooperativa se ha adaptado a ellos. O sea, desde el principio, no porque la normativa lo dijera, sino porque vivían gente con discapacidades, se adaptó a ellos. No hubo ni un solo vecino o vecina que pusiera una pega. Por ejemplo, como el tiempo avanza, las situaciones cambian, ahora tenemos gente con otros problemas de ictus, cosas de este tipo, con lo cual el tema de puertas, la apertura de puertas, se le puede hacer dificultoso, se tienen que meter llaves. Ha habido 2 portales que ha cambiado por células de esas que se pasa la mano y ahora. Nadie ha puesto ningún problema. Ha habido que poner en la piscina una silla elevadora de esas y tal para ellos. Nadie ha puesto ningún problema. A colofón con lo que tú decías, evidentemente en eso tenemos una ventaja con nuestro entorno. No tenemos problemas con los vecinos que se pongan cerriles para que no se saque adelante algún proyecto. ¿Cuál creéis, o sea, y la experiencia que tú tienes, ¿no? Porque os escuchaba a vosotras, que algún día quiero ir a verlo en persona, os escuchaba que solamente hay una asamblea al año que dura 1 hora y ahí se resuelve todo lo que hay que hacer para todo el año. Digo, eso es ciencia ficción y un día quiero ir a ver esa asamblea para ver cómo es. Pero esto os lo he escuchado decir alguna vez, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que creéis que hacen que no haya esos problemas? ¿Qué podemos hacer que son estas 4 claves que exportamos a otros bloques de vivienda o que los queremos implantar como semillas en otros bloques de vivienda? ¿Cuáles creéis? Tú lo podéis contestar los 3, pero... Yo creo que una de ellas es lo que comenta, ¿no? la calidad de las personas, como que es gente muy respetuosa, no sé. De origen, o sea, esto es, no todo el mundo es así. Seguro que sí, seguro que todo el mundo es así. Sí. Entonces, es verdad. Pues no sé si es que se quieren entre ellos y entonces se respetan o no les compensa un conflicto... no sé, es una pregunta complicada. O sea, yo creo que es puro respeto y ganas de que salga bien la cosa, ¿no? No poner tu interés. Sí que hubo conflicto al principio por el tema de la piscina, porque no todo el mundo quería que hubiera piscina. Y ahí sí, yo no lo viví porque era niña, pero sí que había una de las niñas que era alérgica al sol y sus padres decían, no queremos una piscina, va a sufrir muchísimo nuestra hija viendo a todos en la piscina. Y lógicamente preferían que no hubiera. Cedieron y al final su hija se curó y ha podido disfrutar de la piscina.
pero sí que hubo en origen algún conflicto, que es lógico, o sea, y ahora yo creo que también hay una asamblea porque ellos tienen mucho contacto entre ellos y entonces van hablando las cosas y cuando llegan a la asamblea ya se saben más o menos, ya han tomado las decisiones entre bambalinas, ¿no? Por las escaleras. ¿Y vosotros qué cosas veis que son las que hacen que se minimice, que no existan esos problemas, que no se den esos problemas de otras comunidades? ¿Qué le diríais a otro bloque de viviendas? Yo, escuchando a Alegría, pienso que eso que dices del respeto y tal, creo que hay algo por encima de los intereses particulares que es el interés común, ¿no? El bien común que buscan las personas, y es esa la bondad de estas personas que conviven. Y creo que cuando se antepone eso, surge la generosidad y entonces todo fluye más fácil como no fluiría en una casa cualquiera, en un edificio cualquiera. En Entre Patios tenemos muy claro cuáles son los pilares. Y hay un pilar ecológico, un pilar económico y un pilar social. Y todo lo que se enmarque dentro de eso está correcto. Y si hay que tomar una decisión con respecto a cualquier cosa, lo enmarcamos dentro de eso. Pero esta decisión, ¿qué tal convive con el pilar ecológico? ¿Qué tal convive con el pilar económico? ¿Qué tal convive con el pilar social? Si convive bien, hay como ya una predisposición y ya como nuestras asambleas, que son cada mes y duran como mínimo, vamos, no bajan de 2 horas, están programadas en 2 horas, pero no. Frente a una de 1 hora al año a una al mes, 2 horas, vais bien. Pero es que nos gusta vernos. Es un momento de abrazarnos. Claro. Sí, o sea, el que yo creo que cuando llegan las cosas a asamblea, es verdad que llegan ya un poco tratadas, no sé si en las escaleras, como tú dices, o no sé si porque están en comisiones, porque también tenemos comisiones, pero es verdad que llegan las cosas ya un poco rodadas, pero así hay tantas cosas que hablar que siempre se llena el tiempo. En la aldea vertical también hay comisiones. La más agitada es la de fiestas. Se apuntan todos a esa. Es curioso porque ahora os pregunto por las comisiones y luego esto no lo voy a soltar, voy a volver otra vez a las claves que dais para otros bloques, pero voy a ir avanzando. Has comentado que en el arranque teníais una comisión de información, una comisión que trabajaba con los arquitectos, ¿no? Teníais otra que era... ¿has dicho 3 o 4 que has dicho? Pero esas fueron para empezar. Sí, es que cuando las has dicho me han parecido las mismas que tenía Entre Patios cuando arrancó. De diseño también has dicho, ¿no? O sea, son las mismas. Y digo, joder, esto es como para hacer un manual son las comisiones con las que hay que arrancar un proyecto de estas características. Y entonces iba a preguntar, ¿y ahora qué comisiones tenéis vosotros? O sea, ¿cuáles son las comisiones? Aparte de la de fiestas, ¿qué otras comisiones tenéis? Una la de biblioteca. Biblioteca. Otra la del club social, que es los que están haciendo ahora el MUS. Tenemos otra de deportes, que se ocupa de promover también y de cuidar ese espacio. ¿Jardinería? Jardinería tenemos también. Jardinería no tenemos, pero tuvimos. Tuviste, ya no tenéis. No tenemos, porque... Y mira que era una cosa bonita y además para enganchar con otras cosas. Yo siempre quise que esa comisión de jardinería fuera algo importante y nosotros tuviéramos nuestros propios jardineros, que se concretaba en chavales con discapacidades para que... Bueno, queríamos ampliarlo a otros muchos focos, como cooperativas laborales y tal, que no cuajaron, ¿no? Pero bueno, tuvimos comisión de jardinería y de otras muchas cosas que aparecen, de taller, de fiestas, de la Jaima, que era la colaboración con el pueblo saharaui, pues de todo, porque como había ánimo, pues... ¿Cuántas habrá ahora mismo? En funcionamiento, pues sí, habrá media docena de ellas. 6 comisiones. Sí, que funcionen, quiero decir. Que funcionen, sí, que estén activas. Sí, que se reúnan periódicamente y programen cosas y tal. ¿Y en vuestro caso? Somos más comisiones. Es verdad que las comisiones suben y bajan en función del momento, ¿no? La necesidad que ocurra. Tenemos una comisión de lavadoras, por ejemplo, porque hay lavadoras que fallan continuamente. Tenemos una sala de lavadoras y las lavadoras son compartidas. Y hay una comisión que tiene que centrarse en eso porque es que requieren mucha atención, ¿no? También hay jardines, también hay otra de ver la decoración o los muebles de los espacios comunes. También estamos muy organizados para autogestionar mucho del edificio.
No tenemos casi subcontratas. Por ejemplo, hacemos la limpieza de los espacios comunes haciendo turnos entre todas las familias, limpiamos los filtros de una cosa que tenemos que es de este pilar ecológico que os digo, que es la reutilización de agua y el filtrado del agua. Bueno, como que tenemos comisiones que se ocupan un poco de todo, de cada cosa, y que unas aparecen y otras se van. Cuando has dicho que está ahí lo de jardines, digo, pues ¿será que ya no hay jardines o cómo lo hacéis? ¿No se cuida o ha desaparecido porque ha desaparecido lo cuida la un necesidad? jardinero que he contratado. Claro, y es una cosa sin ya necesidad está. de comisión. Es que es muy complejo, cuando tú quieres autogestionar es muy complejo porque se necesita de mucha generosidad y un mínimo de inteligencia para entender que las cosas compartidas son más baratas y son más prácticas. Entonces, cuando alguien por encima de todo quiere imponer su criterio, pues entonces las cosas empiezan a fallar. Y es un poco lo que decía Nacho, con cosas para limar esas actitudes. Pues está claro que tienes que huir de esos focos de conflicto y buscar el acercamiento en cosas que sean más fáciles. O sea, todo el mundo tenemos cosas, desde salir a pasear o a caminar por ahí por el barrio hasta jugar al mus. Entonces eso son espacios más fáciles para el entendimiento, ¿no? Decíais, antes habéis mencionado lo de la pandemia. Mira, nosotros en la pandemia tuvimos una experiencia muy gratificante y fue uno de los nuevos vecinos que vinieron, una parejilla joven, pues una tarde, cuando estábamos confinados, joder, sacan un cacho aparato de música y nos ponen allí, pues hasta sobreviviré ese cansino. Pero bueno, todos los días felicitaban a alguien, si se enteraban de quién era el cumpleaños y tal, pequeños, mayores y tal, y lo felicitaban. Y de la noche a la mañana pues empezó a hacer un bingo que el tipo organizaba, entre él y su mujer lo organizaban perfectamente. Ponían una lista allí en la puerta para que todos los vecinos que quisieran jugar al bingo se apuntaran, y ellos confeccionaban los cartones, lo dejaban a las puertas de las casas y por las terrazas se jugaba. Entonces es muy curioso porque nosotros hicimos ahí una apuesta grande para que los Star y las entradas fueran todas al patio, con lo cual sí hacemos vida de patio en las terrazas. Bueno, pues aquellas terrazas se petaban de gente todos los domingos para hacer el bingo. El bingo, los premios del bingo, era lo mismo que aportaban los vecinos. Yo te doy una botella de vino, yo te doy un trozo de cecina y tal. Y entonces estos, después de los bingos, claro, cantar los bingos, imaginaros, en un patio allí grandísimo, pues era una fiesta. Ellos luego dejaban los premios y tal. Aquello fue un aporte de entusiasmo para todos los vecinos que estaban deseando que llegaran a aquel momento. Gracias a eso, mucha gente se conoció, de la nueva y de la antigua, porque participaban juntos en algo que le hacía ilusión. Y por eso hay muchas cosas, la gente con inventiva para esto es clave. Hay gente, hoy vamos a poner una película, hoy vamos a hablar de flamenco, es muy importante. O sea, que aparte de que sean familia, que haya respeto, tolerancia, ¿no? Que decíais, hay que montar un bingo los domingos para... Creatividad, ¿no? Hombre, Creatividad. ahora mismo Bingo. el bingo no era lo más adecuado. ¿Qué le pero diríamos sí. a un bloque de viviendas que quiere transformarse? Bingo los domingos y lo tenemos. Si no están viviendo ya y ya se conoce, yo lo primero que le diría, reuniros un día, tío, y hacer una paella. Porque siempre hay uno que dice, yo hago las paellas. De hecho, ahora, fíjate, esto me la voy a jugar, pero en vuestro edificio hay paelleras, seguro. ¿No? En el nuestro tenemos dos más grandes que la mesa y las prestamos. ¿Y en el vuestro hay también? Tenemos paella y además hemos comprado recientemente una barbacoa de gas para hacerlo, una barbacoa grande, estas que puedes meter lo que quieras ahí dentro. Estaba intuyendo que algo de esto había. Sí. Y os escuchaba con paellas comunes. Y has dicho tú antes, para meter también cosas que tenéis y que no tenéis. Tú has dicho que compartís lavadoras, ¿no? ¿Qué recursos, qué cosas hay que dirías tú que son compartidas, que os están haciendo la vida más fácil y que serían cosas que podrían ser, o que aconsejarías que un bloque de viviendas, no sé si el caso de Covid Joven lo tiene u otro, podría tener? Que además genera, al final, verte en el cuarto lavadoras hace que ves tus rapos sucios. Es como... O sea, cosas que generan, no solo que generan la confluencia de encontrarte con gente, sino que además
te descargan el espacio que ocupas en tu casa. Es decir, la lavadora es muy representativa de eso. Ostras, no tengo que tener 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico en casa para meter una lavadora. Es que está en una sala común y utilizo la lavadora 2 veces por semana. Pues me organizo para compartirla, ¿no? Lo mismo el taladro, ¿no? Tú has dicho que teníais un taller. Tenemos un taller donde las herramientas son compartidas. ¿Qué necesidad hay de tener un taladro en cada casa, por favor? ¿Quién utiliza un taladro más de una vez al año? Sí, sí. Menos algunos que había que... Algún manitas que lo Joder. quiere utilizar a las 8 de la mañana. No, pues está restringido el horario. Pero que se puede bajar a cogerlo. La tabla de la plancha. Yo no plancho. ¿No planchas? No planchas, ¿no? Pues no hace falta tener una tabla de la plancha en casa. Nada más que cuando vas a una boda, pues vale. Ya la usas del cuarto de lavadoras. Tenemos locales comunes y además pensados, porque somos muy de pensar, para aquellos usos que iban a ser más demandados. Para los peques, vale, en el local de abajo, para los peques. Y ahí está el juguetes, alfombras para poder estar en el suelo, tal. Y en el ático tenemos otro para adultas. ¿Por qué? Pues porque mola un montón, está en el ático en verano. Y porque allí tenemos, apunta en los consejos, crear una banda de música. Una banda de música con, yo toco la pandereta, bien, adelante. Yo toco el piano de conservatorio, bien, adelante. Yo estoy aprendiendo la guitarra, vale, bien. Yo hago ruido con los palos, venga, pues otro. Yo canto en la ducha, pues canta aquí. Y entonces, de repente, hay una banda de música. Oye, ¿y suena? Suena. Y todos los viernes ensayamos. Todos los viernes ensayamos y, de hecho, hemos establecido como intercambio con la banda de música que también surge de manera natural Entre Patios Vallecas. Entonces, un viernes ensayan Entre Patios Carolinas, otro viernes en Entre Patios Vallecas y nos vamos o vienen de uno a otro y te lo pasas sobre todo bien. No vamos a editar ningún disco seguramente por el bien de todos, pero... Ya se verá. ¿Veríais factible en...? Luego te pregunto por la energía, que creo que también puede ser interesante. ¿La energía o la No, energía? la energía. Pero lavadoras, ¿verías, o sea, esto que ha dicho, ¿se podría llegar a hacer un cuarto de lavadoras en Covid Joven? Ahora no, pero... Ahora no, ¿por qué? ¿Y por qué sí? ¿Vas a decir entonces sí, ahora no? No, entonces tampoco. Ah, entonces tampoco. En el futuro sí, entonces. Yo con esta cooperativa llevo 36 años, pero cuando yo tenía 20 años yo hice una especie de comuna, se llamaba Proyecto Brighton. Proyecto Brighton es el título de una película, pero a mí me gustaba y yo se lo di. Y entonces aquello era un reto. O sea, hablar de ecología en un medio tan hostil como la ciudad, y yo hablaba de ecología, y hablaba de huertos, y hablaba de tal, y teníamos todo en común, era una especie de comuna, lo único que hacías era vivir o dormir en tu casa, porque tenías posibilidad de comer juntos, atender a los niños juntos, etcétera, etcétera. Todo aquello, cuando yo fui llamado a aquel proyecto llamado Madrid Sur, precisamente porque alguien se acordó de aquel proyecto Brighton, con el que yo calentaba la cabeza a mucha gente y ellos ni me escuchaban. Pero alguien se acordó, aquel director general del IBIMA, dijo, joder, y entonces me llamaron para ver qué era. Y yo a aquellos tipos políticos de izquierda les tuve que hablar de una biblioteca, o de un cuarto de lavadoras, o porque era más económico poner 4 ascensores en cada uno de los vértices de la cooperativa en vez de 12 uno por portal. Se rieron de mí, descaradamente, porque no creen en ese tipo de cosas. Pero ahora sería imposible, entonces ahora no podrías Totalmente imposible. ¿Por Mira, qué? porque no, porque nosotros nos hemos acomodado, porque queremos que las cosas nos pertenezcan. Hace un rato hemos estado hablando del significado de puertas adentro. Entonces, cuando cualquier persona como nosotros entendemos que hay una puerta que es la de tu casa, que es inviolable, pero que te importa poco la de tu portal, la de tu parcela, la de tu barrio, la de tu ciudad, entonces estamos cometiendo un fallo terrible, porque estamos renunciando a todo lo que tenemos en común. O sea, las luces que hay en la calle son nuestras, y los semáforos y no sé qué, son nuestros, lo pagamos nosotros. ¿Por qué esas puertas para adentro son tan restrictivas? Entonces, ahora no hay esa voluntad. Yo entiendo lo de las lavadoras, porque es que me parece tan inteligente, por lo que dices, joder, pero ¿cuántas veces lavas tú a la semana? ¿Cuántas veces planchas? O incluso tener, para los críos, cuando son más pequeños y tal, una especie... No quieren comer en los comedores escolares y están todos escolarizados en el barrio. Si tú tienes capacidad para contratar a una persona que les haga la comida
y comer allí y comer nosotros, que es más barato, que es más inteligente. Pero eso ya no. O sea, ahora al menos la gente que yo conozco, la gente de mi parcela, no estaría dispuesta a hacer eso de ninguna manera. Y cuidado, ¿eh? ¿Toda o No, ese 30%? Toda a lo mejor? no, pero casi toda. Ni ese 30%. Y eso que todos venimos de compartir, ¿eh? Todos hemos bebido de las mismas fuentes y hemos tenido los mismos maestros. Y yo me siento muy orgulloso que a mí los tipos que me han enseñado de alguna forma a entender la vida de esta manera han sido mis maestros y un cura, el padre Llanos, que tuvo las clases aquí en el Pozo del Tío Raimundo toda la vida, ¿no? Pues de ahí casi venimos todos. Y nos hemos transformado. ¿Por qué? Porque nos ha ido bien en la vida, joder. O sea, que entonces tenemos el bingo de los domingos, el respeto y la tolerancia como una familia, las lavadoras, la banda de música y que nos vaya un poco peor para... Pero es que yo Si creo no- que eso va a venir. O sea, yo te escucho Pero va a hablar, ir Tony, peor. y digo, es que por un momento me has dado miedo. Y he dicho, ostras, entonces nos vamos a acomodar, como tú dices, y vamos a querer dejar de compartir y vamos a querer lo individual, defender lo mío mío. Y he dicho, ¿no va a haber opción? Si es que está el colapso energético ahí. O sea, que es que no va a haber opción. Las propias circunstancias van a obligar a que veamos que la única salida es compartir. Lo tengo claro. Solo va a ser sostenible tener una lavadora si la tienes compartida. Si no, vas a tener que prescindir de tener lavadora. O sea, que de alguna manera, a los futuros inciertos ecosociales que venís, ¿vosotras creéis que vuestros proyectos están mejor preparados que otros? Sin duda. Sin duda, en todos los sentidos, porque también el apoyo mutuo, que esto lo compartimos todos los proyectos, ese apoyo mutuo va a ser lo único que consiga resistir cuando vengan maldadas, ¿no? Pero y por otro problema que tú planteabas el otro día, ¿qué se puede hacer para conectar con esos vecinos que están aislados, que están solos y tal? O sea, esto es una cosa que se practica, se entrena, como el deporte. Joder, tú no te puedes pasar toda tu vida siendo un egoísta y cuando llegan las malas, pedir el socorro y el favor de todo el mundo. Es que, oye, yo ahora no quiero, tío. O sea, ahora no me interesas para nada. Si quieres pudrirte, ¿por qué? Porque ha sido así toda la vida. Ten un poco de valor y sal a hablar con tus vecinos. O saluda por la calle. Pero no solo a tus vecinos, a cualquiera que te cruces, tío. Que es una cuestión de urbanidad. No es una cuestión egoísta. Es que yo no conozco a nadie. Joder, pues qué bien lo pasas, tío. Tienes cacho televisión de 5.000 pulgadas en tu casa, un BMW en la puerta que te lleva a tu parcela, a tu chalet. Y esto no lo digo yo, esto ya lo cantaban hace 40 años todos los cantautores de este país. Joder. ¿Y qué pasa? Que desde ahí hemos pasado a esto, a aburguesarnos. Decíais, en esta idea de que has dicho el apoyo mutuo, y cuando has comentado que en Aldea Vertical sí que, o sea, que ya han empezado a trabajar de alguna manera o si te he entendido o he querido entenderlo así, en el envejecimiento, en cómo van a ser los años futuros y como que ya han empezado a pensar en eso, ¿no? Sí. ¿Cómo lo están pensando? O sea, ¿qué es lo que están pensando? Por ejemplo, están pensando en un proyecto de comedor que están como poniendo en marcha ellos mismos. Una vez al mes, 2 de los vecinos hacen comida para todos, que no quiere decir que sean 28, porque no todos se involucran, pero están pensando en los espacios comunes, hacer una cocina y que pueda ir alguien a hacer comida para todo el que quiera. Y luego me ha parecido muy divertido lo del bingo. En la Aldea Vertical hacían una versión menos divertida, que era que a las 12 en pandemia salían todos como a contarse un poco, porque eso, hay gente que vive sola, hay gente que vive en pareja, y un poco para compartir salían a las 12 de la mañana a hacer como un aperitivo compartido. Para contarse. Sí. ¿Hay alguna iniciativa dentro de las 124 viviendas pensando en esto, ¿no? En el envejecimiento, en que no queremos acabar en una residencia? Entonces, ¿hay alguna iniciativa que haya arrancado en ese sentido? Yo las iniciativas esas para viejos las odio directamente. O sea, sin salir de vuestro bloque. En la nuestra hay vecinos ya que dicen que hay que adaptar la cooperativa a los nuevos tiempos. Yo le digo que sí, que les voy a organizar carreras de taca-taca por el barrio. Porque no me parece lo lógico. O sea, las viviendas son para todos los públicos. Sí, sí. O sea, si tú tienes que adaptar una vivienda, pues ya las adaptas. Tienes que cambiar 2 puertas por los sensores, pues las cambias, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Llenar la cooperativa de pasarelas para que la gente se agarre? Eso Pensaba más en cosas como la que ha dicho ella del comedor.
O u otras iniciativas. Pero si que haya. nosotros ya lo intentamos. En su día. Lo intentamos cuando era viable y era bueno para todos. Trabajábamos, veníamos a una hora más o menos, que no tenías que hacer comida, que te ibas a un comedor, que estabas con tus amigos, y no hubo forma. Pero cuando sea una necesidad, más que por ir a juntarme con los amigos. Pero es que a mí las cosas por necesidad no me valen para nada. O sea, las cosas hay que hacerlas por necesidad general, no por la tuya. Cuando a ti te afecta ya, pues mira, te vas a comer, hay centros de mayores que por 5 pavos comes todos los días un menú extraordinario. O sea, la solución al tema de comer la tienes, ¿no? Otra cosa es que te apetezca comer de una manera agradable, con gente que te apetezca. Yo eso sí lo entiendo. Y entonces te pones de acuerdo con la gente que piense como tú al respecto. No con la gente que tenga la necesidad de comer, porque gente con necesidad de comer hay mucha gente, ¿eh? O sea, no es el tema. Yo creo que es complejo gestionarlo, porque yo tampoco, visto desde mi punto de vista, ¿eh? Yo mañana si tuviera que ir a comer a mi cooperativa con gente que no me apetece, posiblemente dejara de ir. Fíjate que soy claro. No es una cuestión de proximidad. Yo creo que estas cosas hay que ganárselas y que de alguna forma cada uno debemos manifestar la sensibilidad que tenemos al respecto de todos los aspectos de la vida. No hay que vivir acomplejado. Entonces, la gente que quiera un hueco, que se lo gane. Y sabiendo que unos serán de una manera y otros seremos de otra, no tiene ningún problema, pero que me parece muy cómodo. Os voy a lanzar un par de preguntas más y digo porque penséis en preguntas que queráis hacer desde el público, para que yo lance un par de preguntas más que quiero hacerles, abrimos a alguna pregunta que queráis vosotros y más o menos con eso vamos a ir cerrando el diálogo, ¿vale? Os doy tiempo, para que luego nos pille sobre aviso la pregunta. Viendo, hemos ido como girando un poco en cómo arrancasteis, y hay dos cuestiones que me interesan que no han salido, ¿no? Una es hablar un poco de momentos clave, ¿no?, que hayáis vivido vosotras en este proceso de construcción de vuestros proyectos, ¿no? Esas grandes dificultades que hubo que salvar para que pudiese estar, o esos momentos que serían como críticos a la hora de dar un consejo a alguien que empieza, ¿no? Sería como algo que me apetecía preguntaros, ver si se comparan con los vuestros. Y luego os voy a preguntar una cosita más concreta con el tema del derecho de uso, que ahí hay un match que creo que es interesante también explorar, ¿no? Pero primero, esos, en toda la historia que habéis llevado, ¿qué momentos diríais que son así como, o que han sido, ¿no?, como claves, o tanto para la construcción de la comunidad como dificultades enormes, que si no os habéis salvado no habría habido proyecto, ¿no? También puedes decir, porque lo que sea más reciente. ¿Tenéis alguna así en la cabeza? Yo tengo 1000. Bueno, algunos, O sea, los más representativos. Nuestra cooperativa llegó a buen fin de milagro. O sea, ya antes os he estado contando que nosotros en 2 momentos perdimos el 30% de los socios. La gente desconfía del tema de cooperativas, sobre todo del tema de cooperativas que no son cooperativas, que son inmobiliarias encubiertas y que se llevan la pasta directamente. Y hemos hablado de PSV. Yo entiendo que la gente pueda tener esas desconfianzas. Nosotros todos íbamos a trabajar a un medio desconocido. Nos enfrentamos con arquitectos, con constructores, con la administración, con la banca, una serie de etcétera. Entonces, que el proyecto nuestro pudo fracasar en cualquier momento. Nosotros nos enfrentamos con Caja Postal. Una vez que teníamos el préstamo de promoción concedido, desapareció. Y tuvimos que empezar a gestionar de nuevo. O sea, todas esas cosas. Es un camino, para una promoción de viviendas de este tipo, es un camino lleno de dificultades. Esto no quiere decir que yo no anime a que se emprenda, ¿eh? Cuidado. Yo soy firme defensor de las cosas en común y yo creo que estas cosas son exportables y que es una posibilidad, y más en este momento, teniendo el precio de la vivienda como lo tenemos. Joder, asóciate con quien sea. La gente de la asociación de vecinos de tu barrio, los antiguos alumnos del instituto, los que jugáis en el partido de fútbol los domingos, lo que sea. Que son de 17, cojonudo. Que son de 28, magnífico. Que son de 300, pues también más variedad. ¿Y vosotras recordáis algún...? Sí, nosotros, bueno, yo es que creo que son procesos tan largos, ¿no?, conseguir, vosotros lo habéis vivido en primera persona, que mantener la confianza arriba todo el tiempo es complicado. Entonces, me comentaba alguno de los promotores que ellos en un momento dado pusieron a un arquitecto
que controlara lo que hacía el arquitecto, pero que además el sueldo del arquitecto lo compartían. Y tienen muy buena relación ahora todavía con ese arquitecto que tuvo mucha paciencia y decía, es que me da vergüenza haber hecho eso, ahora lo pienso, pero en aquel momento el precio tal, pues es un proceso largo, difícil, que supone una gran inversión para la persona que está en él, y entonces pues eso, hubo momentos como mejores y peores, y uno de los momentos esos delicados pues que tuvo que sufrir el pobre arquitecto, compartir su sueldo con otro profesional que le revisara lo que estaba haciendo. Y luego así, como eso en el proceso de construcción, y después yo creo que ha habido épocas más intensas y menos, sobre todo después de tener, cuando la segunda generación se independiza, como que todo el suflé baja un poco, y eso, y con la pandemia y la jubilación, pues vuelve a florecer un poco el tema. Se me ocurren esos puntos. ¿Y en vuestro caso? Yo aconsejaría el escuchar voces expertas, ¿no? Ya sea, o sea, cuando quieres iniciar una cooperativa de estas características, que indagues otras cooperativas y te intereses por su evolución, y así puedes estar alerta o preparada de las posibles cosas que puedan surgir, inconvenientes. Y también, nosotros también contratamos una gestora que nos acompañaba en partes que desconocíamos por completo, de legal, de tratar con el mercado inmobiliario en Madrid, que es una jungla. Nosotros con nuestra mejor intención íbamos con una libreta por las calles buscando solares, pero claro, necesitábamos alguien un poco tiburón que supiese cómo funcionaba eso y que nos diese unas pautas, ¿no? El saber delegar. Lo mismo también hemos delegado en la gestión de ciertos conflictos humanos que ocurran dentro. Somos muy jóvenes, 3 años estamos a punto de cumplir, y en esos 3 años han ocurrido algunos conflictos. No somos gente torpe desde el punto de vista social, de hecho hay mucho capital humano aquí y mucho conocimiento en facilitación de grupos dentro de nuestra cooperativa, pero aún así hemos sabido traer en ocasiones a alguien externo, para que sea una mirada externa, oye, ayúdanos a revisar cómo saldríamos de este conflicto o cómo podríamos manejar ciertas cosas. Y eso también lo aconsejaría a quien esté formando de nueva. Y el marco común, que esté claro cuál es el marco común. Estamos aquí porque coincidimos en estas cosas. Esto todo el mundo lo tiene claro. Es una tranquilidad saber que vives con gente que todo esto lo tiene claro. Entonces, no es como cualquier edificio donde tengo que estar peleando, que es que hay alguien que tiene no sé qué necesidad o por una incapacidad de movilidad o lo que sea. No tengo por qué discutir ese tipo de cosas, se dan por hecho, está dentro de este marco. Aquí atendemos a todas las diferencias. Y también intentar poner por escrito. Seguimos elaborando continuamente un reglamento interno, que lo llamamos, y ese reglamento interno nunca va a llegar a tener todas las posibles casuísticas que ocurran, pero según nos van ocurriendo vamos teniendo más casuísticas registradas. Es decir, ¿qué haremos cuando alguien se quiera ir para poder reemplazar los inquilinos en esa casa, ¿no? Ese tipo de cosas, cuanto más consigas ponerlo por escrito, más fácil será que cuando llegue el problema por lo menos hay unas bases, ¿no? Que no sea de nuevas. Has dicho una vez la de cuando se vaya un vecino, y eso es lo que me conecta con la siguiente pregunta con la última pregunta que os iba a hacer, ¿no? Entre Patios es una cooperativa, además en cesión de uso, ¿no? Que las inquilinas no sois propietarias de las viviendas, ¿no? Correcto. ¿Nos dices un pelín qué es eso? Sí, el derecho de uso es... Yo soy una cooperativista, perdón por tocar el micro, soy una cooperativista. Entonces, la cooperativa es la propietaria del edificio y la cooperativa es la que responde ante todo. Pero la cooperativa está compuesta por cooperativistas. Cada cooperativista pone una aportación de capital social y cada cooperativista aporta unas cuotas mensuales para poder sostener económicamente la cooperativa. Pero si yo me voy o cualquiera se va, deja de aportar esa cuota, se le reintegra su capital social inicial
con unos ajustes por el IPC o lo que sea, está marcado en el estatuto, en el régimen interno este que os digo, se lleva eso y el que entra de nuevas viene con su capital social y continúa pagando las cuotas que eran las correspondientes a ese metro, los metros cuadrados del piso que ocupa. Entonces, es imposible especular con esa Claro, vivienda. esto es el mecanismo que impide la especulación. No se puede vender, tú no vendes y ni siquiera tú eliges quién va a ocupar la casa que tú dejas. Lo decide la cooperativa. Esto nos ha ocurrido, se han ido los vecinos que vivían en una de las viviendas y al irse y quedarse vacía, hemos convocado para ver quién serían los siguientes vecinos que ocupaban eso. Y hemos llegado por consenso entre 13 candidaturas que han llegado postulándose para ocuparlo, siempre gente cercana, y ahí hemos decidido por unos criterios también consensuados cuáles serían esos criterios y por consenso hemos decidido quién se quedaría. Esto, cuando se lo escuchaba a Inés, me resonaba distinto, pero algo que teníais vosotros, que también establecisteis un mecanismo para no especular con la vivienda, ¿no? ¿Cómo era el mecanismo que establecisteis? El mecanismo es aprobado en asamblea y firmado ante notario, que ningún vecino, nosotros sí somos propietarios, podría vender la vivienda, sino a la cooperativa, para que aplicándole un índice corrector se le pagara su valor y se le adjudicara al siguiente socio en lista de espera. Eso ya hemos comentado que no se cumplió jamás, porque gente muy comprometida lo primero que hizo fue vender y especular con ello. Es mi gran espinita, la mayor que tengo yo con todo este proceso es esa, ¿no? Pero fíjate que llegasteis a plantearlo, ¿no? O sea, y lo firmó todo el mundo ante notario. No, tenemos la cláusula establecida, o sea, si alguien hubiera querido ejecutarla, se hubiera hecho. ¿Cuánto tiempo pasó entre el que firmasteis esa cláusula y se vendió la primera vivienda? Muy poco, poco? 2 años o así, pero ya tuvimos un caso anterior. El tema este era evitar la especulación, entonces, curiosamente, una profesora de mis hijos del Colegio Trabenco para Más Señas, una tía bastante comprometida, pensaba yo, a mí me dijeron que no iba a ocupar nunca la vivienda, que la quería como inversión, y yo le pregunté, y ella me dijo, pero ¿cómo puedes pensar eso de mí? Nunca he vivido en su casa. O sea, desde el primer día, ahora hace 30 años, la tiene alquilada otra tía y ha pagado su casa ya 27 veces. Grandes decepciones que te llevan, ¿no? Pero luego fue un chorreo. Había gente, yo entiendo perfectamente que la gente tenga que cambiar de situación o quiera irse o venir o tal, pero joder, una cosa que has hecho a escote entre una gente con esto y aprobado en asamblea y tal, no especules ahora con ello. Pero no ha habido forma. ¿Alguna indicación que les dirías entre patios para que no les pase? Suerte, porque eso va a ser un foco de conflicto, me temo. No, pero es que está muy blindado desde nuestra parte. Sí, nadie sí. puede venderlo, nadie puede alquilarlo, es que está muy blindado. Ya, pero eso De origen lo tenéis más blindado. hasta Claro. que la gente empiece a plantear en bloque que por qué no propietarios. Que, digo, es posible, Una viendo cosa la que puede trayectoria suceder. nuestra, que lo planteen y cuando haya una mayoría. Claro, si se renueva la gente. Ahora lo están planteando en el plan 18.000, que eran viviendas del ayuntamiento, con lo cual la gente era propietaria de las casas, pero no del suelo. Ya tienen aprobado el comprar el suelo para que sean propietarios absolutos y vender. Pero bueno. En vuestro caso es que sois prácticamente las mismas, no ha habido, ¿no? No ha habido mucho cambio. Eran cooperativa y ahora son propietarios, que es un poco, bueno, son propietarios cada uno. Y cuando se ha vendido a gente cercana. Sí, o a segunda generación o a gente vecina que ha ampliado su casa. Porque en origen no eran casas muy grandes y... Pero esto no estaba blindado, o sea, no estaba establecido así, no. sino que ha surgido así, mejor, y se ha vendido a gente cercana. Por cultura. Sí. Muy bien. Ahora vosotras, ¿alguna pregunta que queráis hacer? ¿Algo que queráis ahí añadir, meter a lo que habéis escuchado? Que nada, bueno, primero agradeceros, ¿no?, que hayáis podido compartir todas las experiencias y enhorabuena, ¿no?, por estos procesos. Y nada, bueno, cuando os estaba escuchando, claro, yo estaba pensando, porque Nacho traía mucho la pregunta de qué consejos les podemos dar, ¿no?, a otras comunidades. Y yo estaba como pensando que, claro, en vuestros casos lo que se formaron fueron comunidades intencionales, es decir, gente que se unió porque quería, ¿no?, con la finalidad de construir un proyecto de vivienda colectiva, y entonces la comunidad ya era previa, o sea, como que ya había una comunidad previa que su objetivo era llevar a cabo este proyecto, ¿no?, colectivo,
Y lo que nos encontramos en la mayoría de los procesos de, ¿no?, de vivienda, de bloques de vecinos en las que vivimos la mayoría, o en cualquier proceso de desarrollo comunitario, en un barrio o tal, es que las comunidades no son intencionales, es decir, es gente que comparte un edificio o un territorio, barrio o lo que sea, pero que, ¿no?, que muchas veces no existe comunidad como tal, existe un espacio compartido o un territorio compartido. Y entonces justo el desafío es cómo construir comunidad en esos, ¿no?, cuando no son intencionales. Y como algunas de las cosas que decíais con lo de las comisiones de fiestas o lo social y todo eso, yo estaba pensando que es como toda la parte que nos sirve para generar los vínculos, que es fundamental en toda, ¿no?, como en construcción de todo proceso comunitario, como esa parte de vincular lo social, conocerse, ¿no?, todo eso de... Luego toda la parte de colectivizar los recursos, ¿no?, que comentaba más Inés desde de Entre Patios, ¿no?, como toda esa parte de qué podemos compartir, qué podemos tener y qué beneficios aportan, no solamente al entorno y al entorno y al más cercano y al planeta, sino además a las personas que conformamos la comunidad, porque nos permite abaratar, tener más espacio en casa, no sé qué. O sea, que es importante que las personas veamos los beneficios al estar en la comunidad, no solo el beneficio que aporta eso al entorno, sino lo que nos aporta a nosotros y a nosotras. O sea, al ver que estar en comunidad, o sea, que realmente la comunidad nos es un respaldo verdadero cuando tenemos un problema, ¿no? Cuando tenemos un problema que puede ser económico, que puede ser familiar, que puede ser personal, no sé si me explico, o sea, como que realmente esa parte de apoyo mutuo también que comentabais puede ser como una motivación, ¿no?, una forma también de encontrar motivación para que la gente vea, ¿no?, deseable, apetecible el construir comunidad. Pero puede ser una trampa también, o sea, que puede ser una motivación en el primer momento. Venga, métete en esto que ya verás cuánto vas a ahorrar en tu factura de luz. Mira, que te lo enseño. ¿Ves cuantísimo ahorras? O sea, un edificio como Entre Patios pagamos 1/3 de factura de luz en comparación con cualquier edificio similar. Es verdad que es muy goloso, pero es que si te enganchamos a este modo de vivir a base de un beneficio individual, ¿cómo voy a transformar eso en una generosidad colectiva, que es lo que estamos diciendo, que es lo que de verdad sustenta la pervivencia? Porque el beneficio entiendo que es grupal, o sea, es que es todo, el beneficio es global, ¿no?, es grupal y es también como o sea, y es personal, porque somos interdependientes, entonces es como... cómo salir de esa lógica que comentaba el compañero, ¿no?, de COVID joven, de ahora nos hemos, ¿no?, eso que él llamaba burguesamiento, ¿no?, o acomodarnos, que al final es entrar en una lógica individualista, ¿no? O sea, para mí al final se traduce en hemos entrado en una lógica mucho más individualista de cuando llegamos, ¿no?, las personas que vinimos aquí, y entonces hay cómo romper un poco, ¿no?, como qué incentivos, qué claves, qué palancas podemos utilizar para romper esas lógicas, y puede haber muchas, pero digo como que esta parte como de, bueno, de generar vínculo y también de ver los beneficios, que los beneficios son para todos y para todas, es para el grupo, es para el barrio, es para la ciudad, y también es para mí, ¿no? ¿Por qué no, no? Como que esa parte también yo creo que es importante que la gente la sienta, ¿no? Lo que pasa es que a mí, lo he dicho antes, estas ideas me parecen exportables. Me parece que es inteligente vivir en cooperativa, en comunidad, colaborando unos con otros. Y además es una inversión de futuro, no en lo económico, pero sí en lo personal, en lo que estábamos hablando antes. Si resulta que llegado a este momento lo que valoramos cada día es la salud mental y la soledad que nos lleva a ella, joder, invitamos en el futuro. O sea, si tú tienes amigos, si tienes vecinos, si tienes gente con la que compartir, pues vas a estar mejor, más acogido, te vas a sentir mucho mejor. O sea, invierte esto por ser feliz tú y ser feliz tu entorno, tus amigos, tus hijos, tu pareja, tu lo que sea. Que de verdad que es inteligente. Lo que pasa es que como no lo desarrollamos, y es lo que decía antes cuando decíamos que no queríamos vivir acomplejados, no lo desarrollamos, es decir, esta es nuestra sensibilidad y esta es mi apuesta. Quiero vivir así, que me va a costar trabajo, posiblemente, pero por lo menos hay 3 experiencias que lo dicen, y yo anteriormente conozco al menos a otras 2. Una se llama Travenco y otra se llama Copozo, cooperativistas de los años 50, y Travenco, en concreto, logró hacer un colegio, una cooperativa. O sea, que hay muchas iniciativas y el tema es... Como nota distinta,
Entre Patios y Aldea Vertical son claramente comunidades intencionales de pequeña escala. En Cobijoven es intencional, pero intencional porque te apuntabas a algo. Las 124 no os conocíais, unas cuantas sí, pero os conocíais las 124. Yo venía de otros muchos asuntos donde traje a mucha gente por una cuestión de confianza personal. Entonces, y yo confiaba en ellos plenamente, a pesar de que luego haya habido diferencias de criterios y tal. Entonces, desde mi punto de vista, es sumamente... Había una selección. Era una selección. Era una selección no excluyente. La exclusión venía dada por el número de viviendas. Si nosotros hubiéramos tenido capacidad para hacer 500 viviendas, hubiéramos tenido 500 personas, 500 núcleos familiares. Entonces, no era el caso. Pero lo que quiero decir con ello es que cualquier persona con vocación de compartir tendría cabida. O sea, no es sí, que fuera... Es el criterio un poco intencional, ya hay una vocación, no es un bloque casual. Y de hecho, nosotros este modelo siempre quisimos exportarlo, en principio al barrio y luego a quien quisiera, porque es fácil, no es fácil, cuidado, es complejo, pero es posible, es posible. En Cobijoven habíais planteado cooperativas laborales en la comisión de jardinería, que ¿cómo iban a funcionar? No concretamente desde la comisión de jardinería, pero sí incluiría la comisión de jardinería, un poco la autogestión que decía Inés, de las escaleras y tal. O sea, nosotros tenemos muchos servicios contratados en la cooperativa, como un servicio de limpiezas, como la jardinería, Entonces, eso lo que queríamos haber hecho es gestionarlo nosotros, crear una cooperativa laboral donde en este momento a lo mejor pudieras tener trabajando 10 personas. ¿Para qué? Para atender las necesidades de la cooperativa. Incluso eso se podía ampliar, por ejemplo, servicio de limpieza. En mi parcela ahora mismo, pues de los 124 que somos, pues 60 seguramente tienen alguna persona que les limpia la casa. O sea, nosotros podíamos ampliar ese servicio diciendo, tenemos un servicio de limpieza donde participan 12 personas, que hacen una parte de la cooperativa y otra pactado con el vecino, la parte que le corresponda por limpiar su casa, por plancharle la ropa, por lo que fuera. Entonces, con eso lo que tendrías es más autonomía y, sobre todo, poder contratar al tipo de gente que tú quieres. Y en este caso, yo ya os decía que para mí el tema de la discapacidad es una prioridad. O sea, brindarle a esta gente un entorno agradable, que podría ser la jardinería. Ellos son magníficos jardineros o jardineras, porque hay de todo tipo, hacen muchos trabajos de este tipo y para nosotros sería muy gratificante. O sea, también dentro de todo eso queríamos extender lo que también lo habéis dicho, el tema de las comidas y tal. Nosotros tenemos una cocina. La biblioteca, ¿cómo la gestionáis vosotros? O sea, que... De forma libertaria. Pero económicamente, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos una pasta que quedó de la promoción. ¿Y todavía tiráis de...? Sí, tiramos porque además, como no nos hemos disuelto como cooperativa y tenemos un local comercial que tenemos alquilado, pues todos los meses nos entra un dinero. Y ese dinero va a lo que se llama, tenemos dos cuentas, una comunidad y otra cooperativa. Ese dinero va a la cooperativa. Y ese dinero básicamente es para atender esos asuntos. Entonces, la biblioteca se nutre pues, de los presupuestos que se van confeccionando, de que necesitamos libros, o necesitamos una proyección, o un coloquio, o lo que sea, y de ahí tiramos. Pero en las cuotas que ponéis cada vecina no van para sostener eso, es del local y del remanente de la obra. Las vecinas no pagan la rasca un chivo, o sea, quiere decir, pagan exactamente lo que consumen de luz, etcétera, piscina y tal. El resto de los asuntos sociales se ocupa la cooperativa. Claro, cuando se acabe lo de la obra... ¿Qué obra? Cuando se acabe el remanente que tenéis de cuando construisteis... El remanente no se va a acabar. Porque se regenera con el local, pero ¿qué pasa si deciden los vecinos se vende ese local? Me encontrarán a mí de frente. No nos negamos a que parte de ese dinero, porque se va acumulando, se emplee en aspectos de comunidad. Quiere decir, pues hay una obra, o lo de las placas, o lo que surgiera. Pues si hay que tirar de ello, pues se consensuará para que se tire, pero siempre quedando un remanente importante para temas sociales. Bueno, al hilo de las respuestas a la primera pregunta sobre también las comunidades intencionales y no,
Habéis hablado, bueno, sobre todo vosotros dos, ¿no? Entre patios, no sé si sale de un grupo de amigos o sale de... Es una mezcla entre... Claro, por eso me interesa también, al hilo de esa respuesta también que has dado de... No, pues tienes amigos con los que quieres compartir, con los que quieres estar. Claro, muchas veces también sus amigos están dentro de esta rueda de hámster de querer consumir, querer tener su taladro, querer tener su coche, tener que... Entonces, claro, dices, ¿cómo se gesta eso? O sea, ¿cómo dentro de sus amigos habéis seleccionado a los que son más afines? ¿Les habéis comido el coco? ¿Les habéis, no sé, cómo no sé? ¿Qué consejos daríais? ¿Qué otra lista de consejos más? ¿O qué, no sé? ¿Cómo consigues tener la lista de amigos para ir a una cosa exacto. de estas? ¿Cómo consigues tener esa comunidad, ¿no? Partiendo igual de tus amigos, llegas a otra... También al hilo de esto se me ocurre la pregunta de... ¿En el proceso habéis conocido gente? Supongo que sí. ¿Se os ha incorporado al proyecto gente...? Claro, sí. O sea, en Entre Patios que tenemos algo mixto, es verdad que hay un núcleo, un grupo motor, que sí que éramos gente amigas, pero que gente amiga... Yo tengo amigos en esta rueda de hámster, rueda de hámster de querer generar este tipo de proyectos, pero tengo amigos en otras ruedas de hámster, a los que no les invito o los que no vienen a esta rueda de hámster, ¿vale? Yo hay gente con la que salgo de copas y hay gente con la que me meto en proyectos de vivienda. Entonces, la gente de mis amigos a los que entran en esta rueda, digo, venga, nos ponemos en esta rueda, nos ponemos ahí, y ya estando en la rueda de montar una cooperativa de vivienda, invitas a hámsters que hay por el mundo y dices, oye, ¿te mola esta rueda? Y ya hay un hámster que levanta la cabeza y dice, ¿esa rueda cómo mola? Y entonces se viene a la rueda. Y ahora resulta que hay hámsters en esa rueda que no eran mis amigos y ahora es uña y carne, ¿no? Porque estamos en esa misma onda. Total. Muy bien explicado. ¿Sí? Total. Me encanta que el consenso, ¿sabes? No, es que lo que planteas tú puede ser un conflicto. Sí. Inés lo explicaba perfectamente. No somos iguales. Claro. Nuestros intereses no van por los mismos sitios muchas veces. Hay que tratar de ser selectivo. Cuando se pueda, cuando no. Yo que me considero un gran intolerante en algún momento de mi vida, quiero decir con ello que es un gran error. Por mucho que creas que estás en posesión de la verdad, valóralo, retrocede y luego logra buscar sitios de equilibrio y de consenso, porque si no lo único que creas con ello es un malestar que se termina volviendo. Y si puede haber terceros en discordia o en concordia, mejor todavía. Yo, sin ánimo de desanimar, os cuento que he intentado hacer una nueva aldea vertical de segunda generación y de momento no lo he conseguido, porque incluso la gente que lo hemos disfrutado, pues algunos están en diferentes ruedas, como contabais, y no, o sea que sí, no es tan fácil. Por eso cada día lo valoro más, porque es verdad que arrancar un proyecto así y llevarlo a su fin tiene mucho mérito, requiere mucha generosidad y mucho esfuerzo. Al inicio teníamos una comisión de comunicación y también una comisión de acogida para estar abiertas a atraer a esos otros hámsters, ¿no? Y que se metiesen en la rueda. Y es verdad que ese es otro consejo que os puede servir, el difundir, que queremos que esto ocurra porque habrá más gente queriendo algo parecido. Y a mí me toca el minuto de promo de la promotora del común, ¿vale? Y es que cuando surgieron Aldea Vertical y COVID Joven, era un momento histórico también de los 80, con ese movimiento vecinal que era bastante potente. Ahora las circunstancias han cambiado, pero sí que es cierto que en los últimos, desde que nace Entre Patios hasta ahora, el movimiento de vivienda en cesión de uso, en aquel momento era prácticamente inexistente en el Estado español y ahora mismo se ha configurado ya una sectorial de vivienda en REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, a la cual pertenecemos como Tangente, ¿de acuerdo? Que ya funciona en todo el Estado. Hay ya una coordinadora en Madrid de proyectos de vivienda en cesión de uso, que son ya entre 14 y 15 iniciativas, que no existían hace 15 años, ¿vale? Y en el Estado hemos pasado en el 2019 a hacer un encuentro con 40 iniciativas a hacer uno en el 2023 con 300, ¿vale? Entonces es un movimiento que está en auge y es una de las razones de ser de Tangente y de la promotora del común es empujar que proyectos de estas características
nazcan y crezcan, ¿no? Entonces, ahora ya es más fácil, más fácil siendo súper difícil. O sea, no es fácil de stand, es más fácil que antes, muy difícil todavía, ¿vale? Pero empieza a haber chup chup. La aspiración, en Dinamarca el 14-15% de las viviendas del país funcionan de esta manera. En Uruguay son 300.000 personas en un país de 3 millones de habitantes. O sea que hay lugares en los que esto es una realidad, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto de rehabilitación rural también y creando una comunidad intencional y eso, y justo, vamos, lo empezaron a montar 3 compañeros y eso, y empezaron a montar una asociación, y cuando empezamos a hablar lo de cooperativa de vivienda en cesión de uso, dijimos, o sea, realmente la vivienda en cesión de uso también se puede hacer a través de una asociación. Es una pregunta un poco técnica, un poco que igual no viene a cuento, pero tenemos esa duda ahora mismo, igual podemos preguntar a alguien más experto, pero ¿sabéis realmente por qué una cooperativa y no una asociación? ¿Daría igual? ¿Se podría unir una asociación también a REAS, a esto de cooperativas? Es un poco esa pregunta. Luego tengo un par más, pero esto no sé si sabéis esto en concreto. O sea, en REA sí que existen asociaciones que funcionan. Luego, el formato jurídico que mejor se ajusta a la compra de viviendas, o todo lo vais a hacer en común, en principio es la cooperativa. Luego, lo que estamos ahora trabajando es qué tipo de cooperativa es la que te da el mejor régimen fiscal en función de la normativa del lugar donde quieres comprarla, ¿vale? Que cambia de una comunidad autónoma a otra, y también en función de lo que vas a hacer con la cooperativa. Solamente es comprar viviendas, si vas a meter también usos. Entonces, no hay una única figura. Y entonces es a mirar en concreto el caso que quieres construir para ver cuál es la figura jurídica que más se ajusta. O sea, es un tema de fiscalidad y de préstamos hipotecarios, de facilidad de acceso a crédito, por ejemplo. Hay varias dimensiones que entran en la vida económica de un edificio. Vale, luego un par de preguntas, sobre todo, era más entre patios el tema, por ejemplo, porque en Aldea Vertical y Cobijoven sí que sois propietarios, pero, por ejemplo, si en entre patios hay un conflicto y una persona tiene un conflicto muy grave, digamos, la cesión de uso se puede denegar a una persona, por ejemplo, y echarle el proyecto. ¿Hay algún protocolo de salida en algún caso muy extremo, por ejemplo? Creo que sí que lo tenemos establecido en los estatutos, pero no me imagino qué situación podría ser. O sea, es verdad que tenemos una capacidad de resolución de conflictos en la que confiamos mucho. No sé a qué ejemplo te refieres, o sea, no, que es alguien que mate, robe... Claro, algo muy extremo, simplemente si se puede retirar el derecho de cesión de uso en algún caso muy grave también. Eso también es una pregunta un poco técnica, ¿vale? En cualquier cooperativa, de cualquier índole, en los estatutos, una de las cosas que suele regularse son los motivos de salidas. Sí. Pero en esto, en tu pregunta, es muy interesante que Alegría... ellos son 28, pero las 28 no todas las viviendas, ¿no? Tenéis un caso de alguien que entró, sí, ¿no? Alguien que sería alguien a quien tú dirías que hay que echar y no pueden. No podemos. Pero que te diga cómo lo gestionas. O sea, a mí me parece maravilloso. Se ha suavizado mucho después de llegar incluso a juicio. Al final, la verdad que han conseguido que está presente esta persona en las reuniones de vecinos y se ha suavizado, pero ha habido momentos muy molestos porque esta persona, pues si había un cumpleaños en el jardín, se ponía a observar como de forma muy incomodando físicamente, de una forma muy agresiva. Y al final, a pesar de haber estado en juicios un par de veces, se ha suavizado la cosa y bueno, está allí, pero no hay forma de expulsarle porque es propietario. Lo que me parece interesante del tema es ver cómo todo lo que ha contado sucede incluso con una vivienda que sería conflictiva, ¿no? O sea, con una vivienda que dices, Dios mío, esto es el tormento. Y aún así funcionan con la alegría que ha dicho antes, ¿no? ¿Querías contar algo más? Sí, lo último. O sea, ¿tenéis algún tipo de estructura, por ejemplo, os organizáis más entre patios? Pregunto, pero bueno, también os organizáis por comisiones. ¿Seguís una estructura, por ejemplo, sociocrática, algún tipo de toma de decisiones? He oído por consenso, pero consenso puro, siempre también el consentimiento, o sea, ¿os estructuráis a través de sociocracia o algo similar? Sí, parecía sociocracia. O sea, intentamos siempre el consenso, a no ser que se especifique que la toma de esa decisión se va a basar en una votación democrática y que se va a llegar a un porcentaje, que se va a valorar, sea mayoría simple o lo que sea. O sea, a no ser que sea un acuerdo que antes de tomar el acuerdo, antes de plantearlo, se especifica que se va a tomar de otra manera,
el acuerdo se tomará por consenso. En la referencia que has hecho es consenso clásico, ¿vale? Sí, sin veto. Y lo que sí que alguna vez que, o sea, sí que la elección de alguno de los cargos ha tenido elementos similares a lo sociocrático, ¿no? Que no es sino que la gente no se postula, sino que el resto, no te propones, el resto es exactamente, es a quienes proponen a las personas que tienen que acudir, ¿no? Y si te han propuesto y no quieres, entonces ahí sí que puedes argumentar por qué no y se vuelve a consensuar. Y lo combinan con mecanismos clásicos, ¿no? Porque, por ejemplo, sabes que el otro día estaba escuchando, no sé si era en la vuestra, sí, Eduardo, que le había tocado, o en algunas de las que estamos trabajando en Violetera, es que las presidencias tocan por orden, ¿no? Por sorteo. Por sorteo. Que un poco es parecido a vosotros. En la comisión de mantenimiento la hacéis también, te toca por letra, ¿no? O sea que hay combinaciones. Sí. Sí. La comisión de mantenimiento hicimos un sorteo para iniciar quién iba a estar en esa comisión formándola, porque es la más fastidiada, porque tienes que estar llevando mucho la conversación con la constructora o tal, si quedan cosas que hablar peliagudas. Y ahí si se hace una renovación, se estableció cómo se renovaba de una manera, pero si alguien quiere saltar turno o aplazarlo porque este semestre no me va bien, puede decir que no, y si alguien quiere decir yo voy este semestre voluntariamente, aunque no me tocaba, porque este semestre estoy liberada de trabajo o lo que sea, también se puede hacer. Pero le tocará, ¿no? Eso antes cambia el momento. Quería preguntar, tocando el tema de que era un grupo de amigos o que había que hacer una selección de gente con afinidades, me gustaría que tocáis un poco el tema de la diversidad e inclusión, sobre todo social, económico, o sea, que cada uno tiene algunas capacidades a que brindar, ¿no? Uno es mejor jardinero, otro mejor en organizar fiestas, pero también a la hora de entrar y poner capital, cada uno tiene pues, capacidad diferente, ¿no? ¿Cómo intentáis que sea un proyecto inclusivo de verdad? También para que los proyectos de vivienda cooperativa no sean agentes centrifugadoras en un barrio. Gracias. Gracias a ti por traerlo. A nosotros nos pasó que en la Constitución inicial sí que teníamos, pensábamos o deseábamos esa diversidad, ¿no? Y que hubiese diferentes capacidades y diferentes aportaciones y diferentes perfiles. Pero es que al final no salió lo que podía ser, que es decir, ¿quién puede meter pasta? Porque entre patios se ha levantado a pulmón, no ha habido ni aportaciones Ni solar municipal. ¿Cómo? Ni el solar es municipal. No. Todo, el solar, tacatá. Entonces, todo tacatá, claro, ¿quién puede acudir a ese llamamiento de ven, pon tacatá? Pues gente que está establecida económicamente, que tiene una edad, unas inquietudes y una capacidad de ahorro y que el banco le va a permitir meterse en este tipo de cosas. Entonces, al final hemos salido todos con un nivel socioeconómico. Sí, hay alguno que destaca un poco porque es cubano, vale, hay que diverso. Hasta ahí, pero todos con el mismo nivel socioeconómico y cultural, ¿vale? En la segunda ronda, que es, vale, ahora ya se ha ido alguien del edificio a buscar la incorporación de nuevas personas, sí que puntuamos, de hecho, en esa selección que os he dicho que hicimos, puntuamos qué grado de diversidad aportaba la cooperativa, porque sigue siendo algo de nuestros sueños, que sea diverso en edades y tal. Pero nos ha vuelto a salir un poco parecido, la verdad, aunque sí que aportábamos puntos por eso. En nuestra cooperativa todos tenemos más o menos el mismo perfil, aunque hay una familia que son jubilados, o sea que salen un poco por encima de la media de edad, pero el resto es bastante parecido. Hay una persona con discapacidad intelectual también, pero el resto muy parecido. De todas maneras, la pregunta es súper interesante, el tema de cómo conseguir que modelos de vivienda de cesión de uso autopromocionados sean más diversos económicamente, si es factible, y si no, cómo se consigue que lo público intervenga, que es una de las tareas que estamos haciendo de la promotora del común. Y como la pregunta me parece súper sugerente y creo que merece la pena ser contestada, es el gancho para irnos a tomar los vinos a Covid Joven, ¿vale? Entonces, para que no se quede sin contestar. De todas formas, Nacho, yo sí te voy a dar una pista, únicamente un minuto. Menos de un minuto. Había una figura... No quiero que la gente venga a Covid Joven. Sí, no, sí, vamos a ir. Había una figura que era la sociedad de crédito cooperativo. Yo eso ha sido uno de mis anhelos de toda la vida, no ha salido, pero es facilísimo. Para que esta gente con pocos medios
pueda incluirse en un tipo de cooperativa esto, dado que el precio lo marca el suelo y la vivienda, tendrían que haber unos socios que aportaran, rentabilizando su capital que aportan, para que otros, con créditos más livianos, pudieran acceder a ello. Pero eso desarrollarlo es muy difícil. El sueño de la promotora del común y los demás, que al final imaginaros que no somos 300, sino que somos 50.000, y en cuanto los edificios estuviesen amortizados ya tenemos una sociedad de crédito, ¿no? Pero ese es el sueño y eso es lo que haremos en el futuro. Os agradezco a todas el haber venido y os invito a que recogemos y os vengáis si queréis a tomar un vino a una cerveza y os enseño la cooperativa sin deslumbrar a nadie, ¿eh? Pues venga.